Buenos días, Carlos. Me presento, yo soy Sandra Pérez y estoy encantada de poder hacerte una entrevista. Así que, bueno, antes de comenzar, cuéntame un poco sobre ti y cuáles son tus aficiones. Hola Sandra, encantado soy yo de poder participar aquí con vosotros en esta entrevista. No me han hecho muchas entrevistas, pero algunas en las que he estado, bueno, yo me he visto más tranquilo de lo que estoy ahora, ¿eh? Ahora estoy más nervioso por tu entrevista porque quiero estar a la altura. Nada, como tú bien has dicho, yo soy Carlos Lobato, soy profesor de secundaria, estoy aquí en aula, en mi instituto. Ponme aquí libros, Lorena. Y espero que no entre nadie, y ahora ya el recreo, ya jaleo y tal. Y aparte de ser profe de biología y geología, pues me dedico también a divulgar ciencia en general. Sobre todo biología, pero ciencia en general. Y bueno, pues doy charlas, escribo en mi blog y hago cosillas. Vale, ¿y por qué decidiste ser divulgador científico? Pues más que decidirlo yo, me llegó, ¿verdad? Porque yo tenía muy claro de siempre, Cómelo más. ya sabía que me quería dedicar a ser profe Más alto. de instituto. Y de hecho terminé mi carrera de biología y me puse a estudiar las oposiciones para ser profesor de instituto. Conseguí serlo, la verdad es que bastante pronto, y estando en un curso de profesores, pues nos enseñaron, fíjate tú, allá por la prehistoria ya, nos enseñaron a hacer un blog en internet, que yo no tenía ni idea de internet, estábamos muy perdidos. Y cuando hice ese blog, empecé a cogerle el gustillo a escribir en el blog, primero para mis alumnos en clase, y después vi que entraba otra gente de otro sitio a leer lo que yo escribía. Y poquito a poco, pues fui escribiendo cada vez más, y escribía artículos más largos, más interesantes, entraba gente de todas las partes del mundo y empecé a conocer gente que eran verdaderos divulgadores científicos y a partir de ahí pues me metí en ese mundillo de la divulgación, así que no lo elegí yo, me llegó a mí. Qué bien. Y me has dicho que ya desde pequeño te gustaba la biología, ¿no? Desde pequeño, muy pequeño, siempre me han llamado mucho la atención, sobre todo los animales, la parte de biología que más me gusta. De hecho yo siempre digo que estoy especializado en zoología, aunque en biología no hay especialidades como tal, pero sí que yo me he centrado más en el estudio de los animales, en la parte que más me gusta. Y desde muy pequeño ya me gustaba. Es lo típico de cuando te preguntan de pequeño, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía veterinario, pues porque no sabía lo que era biólogo, ¿vale? Yo decía veterinario, pero bueno, sí, desde muy pequeño lo tenía claro, me gustaba mucho la biología. Qué bien. Y entonces, si lo que más te gusta es de la parte de los animales, por curiosidad, ¿qué animal te gustaría ser si pudiese ser uno? ¿Te está diciendo bien, Sandra? A ver. Dile que hable más fuerte, Sandra. ¿Cuál es tu animal favorito? Así como tal. Entonces, supongo que me gustaría ser mi animal favorito, ¿vale? Sí. Mis animales favoritos son los arácnidos, las arañas. Son los que más me gustan, me fascinan el mundo de las arañas. Cómo viven, cómo crean esas telas de arañas, esos poderes que tienen, esas capacidades que tienen las arañas. Me encantan. Así que, una araña, por ejemplo. Pues mira, qué guay. Bueno. Te matizo, una araña hembra, ¿vale? Porque normalmente las hembras se comen a los machos. Entonces, si fuera macho, pues sería más fácil que me comiera una hembra y acabara conmigo más pronto. Así que una araña hembra, que dura más. Vale. Bueno, ¿y en qué universidad estudiaste la carrera? Pues estudié en la Universidad de Sevilla. Yo soy de un pueblo de Sevilla, Adal, se llama mi pueblo, está a unos 45 kilómetros de la capital, de Sevilla. Y entonces me fui a estudiar ahí a Sevilla y hice mis 5 años de carrera en la Universidad de Sevilla. Qué bien. ¿Y qué fue lo más interesante de tu carrera? Pues la verdad es que aprendí un montón. Bueno, lo más interesante fue conocer el mundo de la investigación científica, de cómo se hacen estudios científicos. Yo me metí en cuanto pude, creo que estaba en tercero de carrera, me metí en un departamento de alumno interno que se llamaba, para colaborar con ese departamento y ayudar en las tareas que allí se hicieran, y me metí en el departamento de entomología aplicada, que lo que hacen es estudiar plagas de insectos y cómo afectan esas plagas a los cultivos, buscar soluciones, ver cómo se desarrolla la plaga. Y es súper interesante, aprendí un montón de cómo se hace una investigación científica,
Pues sí, a mí la verdad es que ese tipo de investigaciones me encantaría hacerlo. A mí también me gusta muchísimo la biología y cuando hacemos experimentos en el laboratorio y tal, todo eso me encanta. Es una pasada, ¿verdad? Lo de Sí. utilizar microscopios Sí. y mezclar productos. Está chulísimo. Yo porque todavía este año no hemos dado nada aún de los animales, pero sí que hemos estado haciendo prácticas con células vegetales de la piel de cebolla o a ver la ósmosis, como ocurría, y me gustó mucho. Esto es muy interesante. Sí. Pero ya estarás, porque en el temario de primero de bachillerato sí que hay una parte dedicada al animal. Sí, lo sé, estoy deseando que llegue ya. Pues sí. Entonces eres de las mías. Así está. Sí. Bueno, ¿y en qué escuela trabajas? Me has dicho que eres profesor. Pues trabajo en un instituto de secundaria y bachillerato, se llama IES La Campiña, porque está aquí en mi pueblo, en Araal, y mi pueblo pertenece a una zona de Sevilla que se llama la zona de La Campiña. Entonces el instituto lleva el nombre de la zona. Es un instituto grande, somos unos 80 profesores más o menos, y tenemos grupos de eso, de bachillerato, de formación profesional básica. Hay bastantes alumnos, 800 alumnos aquí en mi centro. Pues sí. ¿Y qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? Pues mira, lo que más, dar clases, es decir, meterme en mi clase y explicar las cosas de la biología que a mí me gustan, es que yo, como lo vivo tanto, cuando lo estoy explicando, me fascina tanto que yo quiero que todo el mundo lo viva con la misma intensidad que yo y le guste igual que yo. Yo entiendo que no es posible, que hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos, pero sí que lo que más me gusta es explicar a mis alumnos, bueno, o cuando doy una charla al público que haya, explicar cosas de biología. Eso es lo que más me gusta de todo. Y lo que menos, el papeleo. Yo lo llevo muy mal, lo de hacer papeles y porque soy un poco caótico, ¿no? Y un poco desastre a la hora de rellenar papeles y lo llevo mal. Y soy el jefe de estudio del instituto, ¿vale? ¡Ostras! ¿Vale? No me haya ido. Pero por suerte tengo un equipo de compañeros y compañeras muy buenos que bueno, la parte esa que a mí se me da peor del papeleo, pues ellos lo llevan muy bien. Pero eso es lo que más odio en el mundo, rellenar papeles. Bueno, pues me alegro de que al menos puedas tener un buen equipo. Y eso de que te gusta tanto dar clases a tus alumnos, pues, ¿qué métodos usas para enseñarles? ¿Tan solo te guías por el temario del libro? ¿Usas experimentos? ¿Vais al laboratorio? ¿Excursiones? ¿Cómo lo haces? Pues mira, yo intento mezclar. Yo no, siempre digo que yo no tengo un método. Yo no me considero que yo tenga un solo método de explicar. Pero me gusta dar clases magistrales, por supuesto, me gusta leer el libro y seguir el temario, eso sí, ir al laboratorio, de vez en cuando hacer dinámicas diferentes, por ejemplo, sacar a los alumnos de clase, llevármelos al patio y ver animales o plantas que haya en el patio del recreo, o en la parte de fuera del instituto, que hay una serie de plantas y árboles y setos, lo llevo ahí, o organizar excursiones, trabajar proyectos diferentes a los que se hacen normalmente, por ejemplo, para las ferias de la ciencia. Me gusta también preparar a mis alumnos no solo en la materia, sino darles clases de cómo hacer exposiciones orales buenas, de cómo hacer presentaciones, prepararlos con cuestiones informáticas, ya sea de biología. Es decir, un poquito de todo. Mis clases son muy variadas y incluso a veces yo me las preparo y tal, pero a veces improviso bastante y voy cambiando según la dinámica del grupo que tengo. Entonces, hay un poco de todo. ¿Y has hecho alguna de esas prácticas hace poco? Mira, prácticas de laboratorio, en nuestro centro tenemos un handicap, que es que el laboratorio es pequeño para los alumnos que tenemos. Tenemos clases de unos 30 alumnos, 28, 29, y el laboratorio es ideal para hacer prácticas 15 alumnos. Entonces, no hemos hecho todavía, pero sí que estamos hablando en nuestro departamento con el resto de compañeros de a ver cómo nos podemos organizar para dividirnos y dividir los grupos en dos y poder llevar a la mitad del grupo un día, a la otra mitad otro día y así con todos los grupos que tenemos para que vayan pasando por laboratorio. Las primeras que tenemos preparadas son muy sencillitas, son prácticas de geología, de rocas, minerales y tal. Y ya hemos preparado todos los ejemplares que tenemos en el laboratorio para que los puedan ver, utilizar microscopios y lupas también para ver la estructura.
lo primero que vamos a hacer es biología, generar exámenes para biología. Mira, yo en mi instituto también hago eso, nos dividimos el aula en dos y un grupo se queda en clase con el profesor, que da un poco del temario y el otro se va a hacer las prácticas de laboratorio y a la semana siguiente se cambia. Pues sí, eso es lo mejor, lo que pasa que a veces es difícil organizarlo porque no coincidimos los dos profes de biología o los tres que estamos, no coincidimos en horarios para poder dividirnos y estar uno en clase y otro en laboratorio, pero bueno, se intenta, la verdad es que se intenta. ¿Y das clase a alumnos tanto de bachillerato como de la ESO? Este año tengo los dos grupos que más me gusta coger. Como tengo muchas horas dedicadas a la jefatura de estudio, pues no puedo tener muchos grupos diferentes. Entonces, este año doy clases en primero de ESO y en segundo de bachillerato, los más pequeños y los mayores del instituto. Vaya. Así que tengo variedad, tengo las dos visiones diferentes, los más chicos y los más grandes. Bueno, y yo como alumna de bachillerato, que me gusta también mucho la biología, ¿qué les dirías a aquellos estudiantes que están a las puertas de iniciar su carrera universitaria? Hombre, pues mira, una de las cosas que a mí me gusta de vez en cuando dar consejos. De hecho, hoy, justo en la hora de antes, he tenido clase con mi grupo de segundo de bachillerato y aparte de dar el tema que hemos terminado, los ARN, los tipos de ARN, ribosómicos, transferentes, mensajeros y tal. Aparte de eso, hemos estado hablando de la prueba de la PEBAU y de futuro, ¿no? Un poquito. Pues uno de los consejos que siempre me gusta dar a mis alumnos es que estudien lo que realmente les guste. Es decir, hay que mirar las salidas profesionales, hay que mirar un poquito el enfoque que le vas a dar a tus estudios, pero que sea algo que te guste. Que no te dejes llevar porque en esta carrera me van a pagar más, este trabajo va a ser mejor que el otro. Eso ya llegará. Lo primero es tener claro que vas a hacer una carrera que te guste. Y después, también otro consejo importante es la constancia. Más que ser más listo o más torpe, tener constancia es lo que más te vale para terminar bachillerato estupendamente y después hacer unos buenos estudios universitarios o de formación profesional o ciclo superior, lo que sea. Tener mucha constancia, organizarte muy bien, ser constante, no dejar las cosas para el último día, como solemos hacer, sino que te vas organizando poquito a poco y planificas el día y el tiempo para todo, para estudiar, para divertirte, pero hay que organizarse bien. Esa es una de las claves. ¿Y qué opinas acerca de la EBAU de biología? ¿Cómo? Perdona, no te he escuchado bien. ¿Qué opinas acerca de la EBAU de biología? Pues mira, para mi gusto es una de las más asequibles. No diría fácil, porque creo que no es fácil, ninguna es fácil, pero sí que es un modelo de pruebas muy asequible para el alumnado, porque como hay variedad de preguntas, hay preguntas de desarrollo, preguntas de razonamiento, preguntas enfocadas a una imagen, pues si no se te da bien una parte, se te da bien la otra. No hay que desarrollar un tema entero, hay que escoger bien las preguntas que vas a responder. Y creo que es sencillito, que es asequible, que es una prueba que si se prepara bien, se puede sacar buena nota y después puedes subir esas notas que tanto falta hacer, ¿no? Para acceder a las carreras que queréis hacer. Así que está bien. Yo me gustaría que hay perspectiva de que van a cambiar toda la PEBAU, pero la de biología me parece buena, una buena prueba. Pues me alegro porque estaba yo preocupada, porque como yo Pues voy no a te hacerla... preocupes porque verás que es una prueba que llevando bien segundo de bachillerato, después se saca perfectamente. Si tú apruebas con buena nota segundo de bachillerato, vas a sacar esa prueba. Pues mira, me alegro. Bueno, has dicho que cada uno debería de estudiar lo que le guste. Que hay algunos que les gusta más la biología, otros que menos, pero aún así, ¿tú crees que todo el mundo debería saber algo de biología? Por supuesto. Todo el mundo, bueno, no solo de biología, sino un poquito de todo. A veces nos perdemos en discusiones tontas, ¿no? De ciencias por un lado, letras por otro, los de ciencias somos mejor que los de letras somos mejor que los de ciencias. Yo creo que hay que saber un poquito de todo. Para movernos bien en el mundo en el que nos ha tocado vivir, un mundo tan globalizado y con tanto acceso a la información, hay que saber un poquito de todo. Y biología, por supuesto, que es importante que la sepamos. ¿Por qué? Porque vamos a saber cómo funcionan los medicamentos, o cómo funcionan las enfermedades, o cómo afecta lo que hagamos en el día a día al medio ambiente, cómo crecen las poblaciones. Es decir, hay un montón de temas que nos afectan
química y la física y las matemáticas y la lengua y la literatura, yo creo que todo. Pues sí, un poquito de todo. Sí, sí. ¿Cómo crees que ayudaría a la biología a poder crear un mundo mejor? Hombre, pues creo que ya lo está haciendo, que el conocimiento que tenemos de los microorganismos, por ejemplo, que no se tenía antes, y que está haciendo que podamos tener medicamentos que actúen contra esos microorganismos, ha hecho que la vida sea mucho mejor ahora que cuando no se conocían, ¿no? Por ejemplo, también en cuestiones tan importantes y tan actuales como el cambio climático y todas estas cuestiones medioambientales de las que deberíamos de estar muy preocupados, pues los biólogos tenemos mucho que decir ahí, junto con la gente que estudia el clima, ¿no? Por ejemplo, cómo afectan esos cambios a la biodiversidad, cómo afectarán el futuro, cómo se van a desarrollar los diferentes tipos de seres vivos. Creo que todo eso es muy interesante y aportará mucha información para que tengamos un mundo mejor, si queremos tenerlo y si todos ponemos de nuestra parte. Y bueno, y como eso, pues supongo que muchos ejemplos más en el alargamiento de la vida de las propias personas, ¿no? La esperanza de vida en humanos ha aumentado un montón en los últimos años, gracias a descubrimientos en química, en biología, en medicina, así que influyen muchos factores. Pues sí. Que me encanta. Bueno, ¿y cuál es tu opinión sobre el papel que desempeña la mujer en la ciencia? Hombre, pues creo que hasta hace pocos años Chicas, dispuestas a aprender los idiomas. no es que no hubiera mujeres en ciencia, que las había, sino que no se le daba la importancia que tenían, y muchas mujeres han contribuido a descubrimientos importantísimos y pues simplemente por el hecho de ser mujeres pues no aparecían. Aparecían sus compañeros hombres que a lo mejor habían aportado incluso menos que ellas a ese conocimiento, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia que lo pueden escenificar, ¿no? Por ejemplo, el Rosalind caso Franklin. de Rosalind Franklin es que es muy claro, ¿no? Para ver cómo una mujer tan importante, cómo sus aportaciones fueron tan importantes y ni siquiera se mencionaba, ¿no? Afortunadamente eso está cambiando y cada vez pues las mujeres al poder, ¿no? Las mujeres están ahí en los premios Nobel, en las investigaciones punteras, se les reconoce a aquellas mujeres que no se les reconocía antes, hay celebraciones en torno al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, que creo que es importantísimo. Entonces, bueno, pues la cosa está cambiando afortunadamente mejor. Pues me alegro. Y aparte del caso de Rosalind Franklin, ¿podrías citar alguno más? Pues mira, por ejemplo, la propia Marie Curie, ¿no? Una de las científicas más conocidas, pues es verdad que ella era tan grande, ¿no? Era tan increíble que por sí sola era capaz de tener un nombre, ¿no? Y de hacerse un nombre en una sociedad de hombres, pero también estuvo en muchos momentos a la sombra de su marido, de Pierre Curie, ¿no? Después hay un montón de historias, como por ejemplo, no recuerdo el nombre exacto de la pareja, creo que fue el astrónomo que descubrió Saturno, me baila un poquito los nombres, que en realidad descubrió también su mujer, su compañera, y no fue él, pero el que reza en la historia era él. Entonces hay unos ejemplos que claman al cielo, o para irnos al principio, Hipatia de Alejandría, una mujer que empieza a destacar y que empieza a moverse en un mundo de hombres gracias a la educación que le dieron en su casa y a los estudios y tal, y de pronto la sociedad se revela contra ella y le cojan la biblioteca y en fin, un poco hay un linchamiento hacia ella, muchos de estas mujeres que han sufrido a lo largo de la historia. Después también hay ejemplos de mujeres que afortunadamente han podido hacer lo que querían hacer. Recuerdo también ahí a María Sibila Merian, que era una entomóloga, que destacó en el estudio de insectos de Sudamérica y tal, porque bueno, ella era una mujer adinerada y pudo viajar, que pudo pagar esos viajes para estudiar esas faunas de Sudamérica. Entonces bueno, una ejemplo positivo.
Pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es una pena que a lo largo de la historia muchas mujeres no hayan podido ser reconocidas por su trabajo, pero por suerte eso está cambiando. Bueno. Desde los institutos, la verdad es que trabajamos también y cada vez más por cambiar eso, y bueno, pues las celebraciones estas, como la que decía antes, del 11 de febrero, pues se suele tomar en serio en los centros, y hay mucha gente que hace por fomentar el conocimiento de las aportaciones de la científica a nuestro mundo, y bueno, eso es bueno también, positivo. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias por estar compartiendo esto. Y antes de finalizar, yo... Espera un momento. Bueno,